Bueno, muy buenas noches. Saludo a todos mis amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato, transmitiendo desde su canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Reciba mi más respetuoso saludo cristiano para todos mis amigos, mis hermanos, para todos aquellos que siguen este canal La única verdad de Dios. Amigos, y también, ¿por qué no decirlo? Aquellos que por causa del nombre de Jesús se han constituido mis enemigos. Dios les bendiga a todos, se les ama en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Hoy, mis hermanos, quiero traer a ustedes este considerar, vamos a considerar algo acerca de la doctrina de la Trinidad. Vamos a considerar algo. Llamémoslo una reflexión. Vamos a llamarlo una reflexión a que ellos reconsideren lo que creen. ¿Y por qué digo esto? Por la sencilla razón, por el título del tema que hoy hemos traído. Miren, vamos a mirar cuál es el tema que hoy vamos a tratar aquí. Recuerde, este es su canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Yo, Alexander Escobar Cerrato, gracias al Señor Jesús, dirijo este programa y vamos a mirar cuál es el título o el tema que hoy nos reúne para analizarlo. Vuelvo a repetirlo, es una reflexión que vamos a hacer, y vamos a invitar a hacer una reflexión a los amigos exponentes de la Trinidad. Y esa reflexión es acerca de lo que ellos creen y dicen que es la Trinidad, cómo la definen. Mire, una cosa es lo que se dice de la Trinidad en la definición y otra cosa es lo que se cree de la Trinidad en la práctica. Dos cosas muy distintas. Una cosa es lo que se define y otra cosa es lo que se cree. Y esto lo vamos a analizar aquí. Lo que se cree o se confiesa. ¿Por qué? Porque los trinitarios, al definir la Trinidad, la definen de una manera, pero al confesarla, al explicarla, la explican de otra manera. ¿Sí? A eso me refiero. Entonces vamos a entrar a la reflexión, a invitarlos a que reflexionen, a ver si su manera de explicar la Trinidad o de definirla están en la Escritura, y además que tanto la definición como la explicación nunca estarán de acuerdo. Óigame bien, hay una contradicción entre la definición que se da de Trinidad y la explicación que se da de la Trinidad. Y ahora vamos a ver esa contradicción en que los amigos expositores de la Trinidad entran a verla. Vamos a ver cómo hemos titulado hoy esta enseñanza. Así hemos titulado hoy esta enseñanza: Trinidad, monoteísmo o politeísmo. ¿Qué dicen sus propios exponentes? Bueno, la Trinidad, dicen los exponentes, ¿sí? Los teólogos trinitarios, los pastores trinitarios. Siempre que usted habla con una persona, un trinitario, dicen que ellos son monoteístas, ¿sí? Se consideran monoteístas. Nunca se consideran politeístas, sino monoteístas, ¿sí? Y así se definen. Ellos hablan de la cristiandad, pues la mayoría de la cristiandad, ¿sí? Ellos se consideran monoteístas. Nunca se consideran politeístas. Pero vamos a mirar la definición de cada uno de estos vocablos. Vamos a entrar a la definición y vamos a mirar qué es el monoteísmo, qué es el politeísmo, además, cómo se define la Trinidad
y vamos a ver cómo es que explican los expositores, ya, o los exponentes de la Trinidad, explican la Trinidad. Vamos a mirar eso. Acompáñenme, por favor. Vamos a mirar, hermanos, vamos a mirar algo aquí. Vamos a mirar el significado de monoteísmo. Recuerde, los exponentes de la Trinidad, todos los exponentes de la Trinidad dicen que ellos son monoteístas, ¿sí? Que son monoteístas, que creen en la existencia de un solo Dios. Mire, monoteísmo, significado de monoteísmo. ¿Qué es monoteísmo? El monoteísmo es la creencia de que existe un solo Dios. La palabra como tal se compone del prefijo mono, que significa único, el vocablo griego seos o teos, que traduce Dios, y el sufijo ismo, que indica doctrina. ¿Sí? Entonces, ¿qué podremos decir que es el monoteísmo? Es la doctrina que nos enseña la existencia de un único Dios. Eso es el monoteísmo. ¿Ya? El monoteísmo es la creencia que existe un solo Dios. La palabra como tal se compone del prefijo mono, ¿sí? Que significa único, el vocablo griego teos, que significa o se traduce Dios, y el sufijo ismo, que indica doctrina. Entonces, ¿qué es el monoteísmo? Es la doctrina que nos enseña la existencia de un único Dios. Eso es monoteísmo. Recuerde eso es el monoteísmo. Y eso es, o esto es lo que nos enseña la escritura. Como usted quiera leer la escritura, siempre ella nos va a decir o nos va a mostrar, nos va a enseñar la existencia de un único Dios. Esto es lo que nos enseña la escritura. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, el único Dios es, o Jehová uno es, ¿sí? Y uno se traduce en muchas versiones, como la Biblia Universal de Jerusalén, la versión israelita, la Biblia del pueblo de Dios, traduce ese uno como único. La Biblia Dios habla hoy, la Biblia Corona traduce: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor único Dios es, o es el único Dios, o es el único Jehová, o es el solo Jehová, o es el solo Dios. Así lo traducen estas versiones bíblicas. Otras versiones traducen ese uno de único y solo, son la Biblia católica latinoamericana, la Biblia internacional y la Biblia moderna. Entonces, la Biblia nos enseña el estricto monoteísmo. Por ejemplo, Deuteronomio 4, 35 y 39 nos dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él, o sea, que es único. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. ¿Sí? O sea, que es el único Dios. Deuteronomio 32, 39 nos dice esto: ve ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Esto lo dice Dios, o sea, nos da o nos muestra, nos enseña que Él es el único Dios. Textos que nos digan que Dios es el único o el solo Dios, ¿no? Salmo 83, dicen: y conozcan que tu nombre es Jehová. 83, 18, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios, o sea, único, tú eres el único Dios. Aquí está el sufijo monos o monos, que significa, perdón, el prefijo monos, que significa único. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. ¿Sí? Es el único Dios. Ahora, ¿dónde más encontramos esto? Isaías, capítulo 37. Capítulo 37, verso 16, dice: Jehová de los ejércitos
Dios de Israel que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Aquí también aparece el vocablo monos, que significa único. Entonces quiere decir, tú eres el único Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Ahora pues Jehová, verso 20, ahora pues Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Entonces vemos que la Biblia sí nos enseña el monoteísmo estricto, ¿sí? Monoteísmo. Ahora, vamos a mirar qué es el politeísmo. Miremos la definición de politeísmo. Politeísmo. Dice, hasta el griego hay que marcharse para encontrar el origen etimológico del término politeísmo, que significa, abro comillas, doctrina que sigue a muchos dioses. Es fruto de la suma de tres componentes de dicho idioma: el prefijo poli, que puede traducirse como muchos, el sustantivo teos, que es sinónimo de Dios, y el sufijo ismo, que viene o indica doctrina. Entonces, ¿qué podemos nosotros o cómo podemos nosotros armar esta palabra que se vuelve una, ya, de politeísmo? ¿Cómo la podemos armar? ¿Qué podemos decir que significa? Entonces podemos decir que el politeísmo es la doctrina que nos habla de muchos dioses, o que nos enseña ya de muchos dioses. Recuerde que el monoteísmo es todo lo contrario. El monoteísmo es la doctrina ya que nos enseña la existencia de un solo Dios o de un único Dios. Pero politeísmo significa lo contrario. Es la doctrina que nos enseña la existencia de muchos dioses. Muchos dioses. Ya, muchos dioses. Eso es politeísmo. Ahora, ¿la Biblia nos habla de un Dios politeísta? No. Recordemos los textos que hemos visto. Aprende pues que Jehová es Dios. Aprende, ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. ¿Sí? Solo él es el Dios, o sea, Él es el único Dios. La Biblia nos habla de un Dios que es o la existencia o la doctrina de un monoteísmo. Esa es la doctrina bíblica, la doctrina monoteísta, la existencia de un único Dios. Esa es la doctrina monoteísta. ¿Sí? Por lo largo de toda la escritura usted ve eso. Por ejemplo, al Señor Jesús le dijeron, ¿ya? ¿Cuál es el principal mandamiento? Y él dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿no? El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad? Has dicho que uno es Dios y no hay otro además de él. ¿Sí? Uno es Dios y no hay otro además, o sea, Dios es único. La Biblia nos da, nos enseña, nos informa, nos declara la existencia de un único Dios. O sea, la Biblia en su totalidad es monoteísta. Monoteísta. No es politeísta. ¿Ya? No es politeísta. Ahora, vamos a ver lo que es la definición de Trinidad. Recordemos que dije que hay una contradicción entre la definición de Trinidad y la explicación que dan los exponentes de la Trinidad acerca de lo que es, valga la redundancia, la Trinidad. Hay una contradicción. Mire, la contradicción consiste en esto, que cuando se define, se escribe una definición de Trinidad, se dice que la Trinidad es la existencia de un solo Dios en varias personas, un solo Dios en varias personas. ¿Por qué escriben un solo Dios? Por la sencilla razón de que quieren hacerse mostrar como monoteístas, porque recuerde que la Biblia es monoteísta, ¿sí? Recuerde eso. Entonces, cuando la Trinidad se define como la creencia de un solo Dios que existe en varias personas,
¿ya? Cuando ellos resaltan, subrayan o recalcan que creen en un solo Dios, es porque no quieren salirse de la doctrina bíblica que enseña que la Biblia es monoteísta. Por eso recalcan los trinitarios que creen en un solo Dios, que existe en tres personas diferentes y distintas. Vamos a ver esto, por favor, acompáñenme. Mire, aquí está. ¿Qué es la Trinidad? La palabra Trinidad es un término usado para indicar la doctrina cristiana de que Dios existe como una unidad de tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada una de las personas es diferente a las otras, aun cuando en esencia están relacionadas. En otras palabras, cada una es completamente divina en naturaleza, pero cada una individualmente no es la totalidad de las otras personas de la Trinidad. Cada uno tiene voluntad, ama. Cuando habla de los pronombres yo, mí, tú. El Padre no es la misma persona del Hijo, el cual a su vez no es la misma persona del Espíritu Santo, el cual a su vez tampoco es igual al Padre, aun cuando cada uno es divino. No hay tres dioses sino un solo Dios. Recalque esto: no hay tres dioses sino un solo Dios. Entonces, cuando ellos recalcan esto, es porque no quieren salirse, óigame bien, del parámetro bíblico, de la enseñanza bíblica, de la norma bíblica, de que solo existe un único Dios. ¿Sí? Un único Dios. Sigamos leyendo. Aun cuando cada uno es divino, no hay tres dioses sino un solo Dios. Subsisten individualmente en tres personas. ¿Sí? Entonces, escuche, un Dios en tres personas. Ahora, aquí viene lo antibíblico. Aquí viene lo antibíblico. Recuerde que la doctrina o la Biblia me dice que para poder nosotros explicarla, para poder nosotros hacerle una exégesis o una hermenéutica, ¿ya? Una explicación a ella misma, tenemos que basarnos en ella misma, en la escritura misma. Pedro dijo: ninguno, ¿ya? Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Ahora, el término, ¿ya? Un solo Dios, ¿existe en la escritura? Sí. ¿La doctrina de un solo Dios existe en la escritura? Sí. Pero la escritura no acepta, no hay, no existe, escúcheme bien, esto de un solo Dios que existe en tres personas diferentes y distintas. Eso no lo dice la escritura. La escritura sí me habla de un solo Dios, de eso puedo dar yo fe, pero la escritura por ningún lado me dice un Dios en tres personas diferentes y distintas. Eso no lo dice la escritura por ningún lado. No hay un solo texto que diga eso. No hay un solo texto que diga eso. Ahora, vamos a analizar algo. Vamos a analizar algo. Vamos a escuchar la explicación. Ya vimos la definición. ¿Cómo se define Trinidad? Un solo Dios en tres personas diferentes y distintas. Un solo Dios en tres personas diferentes y distintas. Pero ¿cómo se explican? Ya, muy diferente, no lo definen, sino cómo explican la Trinidad los exponentes de ella. ¿Cómo la explican? Vamos a escuchar unos audios. ¿Sí? Espero que usted los escuche y póngale especial atención. Este es un hombre que fue uno de los más grandes predicadores que ha tenido la Trinidad. Pero escuche cómo explica él, ¿ya? ¿Cómo la explica la Trinidad? ¿La explica como un Dios en tres personas o la explica de una manera diferente? Por eso aquí decimos que aquí hay una contradicción. Una cosa es lo que se define y otra cosa es cómo se explica. Miremos, escuchemos. El Dios del cielo es una Trinidad. ¿Cuántos creen eso? Pregunto porque hay quien no lo cree. Hay gente que dice, no, Jesús solo. Pero ¿cómo puede ser Jesús solo? Si Jesús cuando oraba decía, Padre, ahí va mi oración hacia ti. Porque él sabía que había un Padre que estaba sentado en el trono de arriba. Y el Señor le dijo, cuando oren al Padre. Y él le oraba al Padre también. Y lo que le pidan al Padre en mi nombre, él dijo, Dios lo hará. Y entonces dijo, lo hará por medio del Espíritu Santo.
Dice que Dios es una Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. La Biblia dice... Mire lo que dice, perdóneme. Mire lo que dice el evangelista mundial Gigi Ávila. Mire, dice Dios es una Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Usted sí está escuchando? Miremos que se define Trinidad como la existencia de un solo Dios que subsiste individualmente en tres personas. Sí, aquí lo tenemos subrayado. Un solo Dios, sino un solo Dios subsistente, que subsiste individualmente en tres personas. Un Dios en tres personas. Pero el amigo Gigi Ávila nos dice o nos explica la Trinidad de una forma muy diferente. Escuchemos. Escuche, por favor. El Espíritu Santo. La Biblia dice, tres son los que dan testimonio en el cielo. Y entonces dijo, lo hará por medio del Espíritu Santo. Dice que Dios es una Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. O escuche, fíjese, dice Gigi Ávila, fíjese que Dios es una Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Vuélvalo a escuchar. Mire cómo se define la Trinidad como la existencia de un solo Dios en tres personas diferentes y distintas. Se define, pero se explica la Trinidad como la existencia de tres dioses, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Escucha Gigi Ávila, escúchelo. Y entonces dijo, lo hará por medio del Espíritu Santo. Dice que Dios es una Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces son, óigame bien, no es un solo Dios, como como se quiere definir. No es un solo Dios, son tres dioses. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esto ya no cuadra en el término o en el significado o en la definición de monoteísmo, porque recuerde que monoteísmo es la doctrina que nos enseña sobre la existencia de un único Dios, como es la Biblia. Pero esto que dice Gigi Ávila, que Dios es una Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, sí cuadra en el concepto, ¿ya?, de que hay es un politeísmo, porque politeísmo es la doctrina que nos muestra o nos enseña la existencia de muchos o de varios dioses. Y recuerde que Gigi Ávila dice Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Sí? Esto dice Gigi Ávila. Pero no nos quedemos solamente allí. Escuchemos otro video, otros audios. Escuchemos otro audio. Escuche, por favor. ¿Es ilógica la Trinidad? Una de las doctrinas más atacadas del cristianismo es la Trinidad o la triunidad de Dios. Otras religiones acusan al cristianismo de ser una religión politeísta. Las sectas la acusan de no ser bíblica, mientras que los no creyentes acusan al cristianismo de ser ilógico, dado que algo no puede ser uno y tres al mismo tiempo. ¿Qué pasa entonces? ¿En qué cree el cristianismo? El cristianismo profesa que existe Dios Padre, Jehová, Dios Hijo, Jesús, y Dios Espíritu Santo. Jehová es diferente de Jesús, Jesús diferente de Jehová, y ambos son diferentes del Espíritu Santo. ¿Sí escuchó? ¿Qué cree el cristianismo? Óigame bien, ¿qué cree el cristianismo? ¿Qué creen? Mire, tres dioses creen. Mire lo que dice. Escuche. De Dios Padre, Jehová, Dios... Volvámoslo un poquito más atrás. Por aquí. Mientras que los no creyentes acusan al cristianismo de ser ilógico, dado que algo no puede ser uno y tres al mismo tiempo. ¿Qué pasa entonces? ¿En qué cree el cristianismo? El cristianismo profesa que existe Dios Padre, Jehová, Dios Hijo, Jesús, y Dios Espíritu Santo. Jehová... ¿Qué cree el cristianismo? Dice este señor. ¿Qué cree el cristianismo? El cristianismo cree que existe Dios Padre, Jehová, Dios Hijo, Jesús, y Dios el Espíritu Santo. El Padre es diferente al Hijo, el Hijo es diferente al Padre, y el Padre y el Hijo son diferentes al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué dice? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo mismo que dijo
Gigi Ávila. Esto no cuadra en la definición de monoteísmo. Mire, no cuadra en la definición de monoteísmo. Recuerde que monoteísmo es la doctrina que nos enseña la existencia de un único Dios. Pero recuerde que este hombre está diciendo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tanto Gigi Ávila como este señor, este otro señor que explica la doctrina de la Trinidad, nos está diciendo que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, y que eso es lo que cree el cristianismo. Mire, no lo estoy diciendo yo. Mire, aquí lo dice. Escúchelo. 1 y 3 al mismo tiempo. ¿Qué pasa entonces? ¿En qué cree el cristianismo? El cristianismo profesa que existe Dios Padre, Jehová, Dios Hijo, Jesús, y Dios Espíritu Santo. El cristianismo profesa que existe Dios Padre, Jehová, Dios Hijo, Jesús y Dios Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, 3 dioses. Ahora, recuerde que politeísmo es la doctrina que nos enseña o nos muestra la existencia de muchos, ¿sí?, dioses. Y muchos ya es más de 2. O de varios dioses. Y varios es más de 2. O de 2 en adelante. Eso es politeísmo. ¿Qué es entonces la Trinidad? Es una doctrina politeísta. Así la quieran, escúcheme bien, la definan como la existencia, porque la definen como la existencia de un solo Dios en 3 personas diferentes y distintas. Aunque la definición un solo Dios es bíblica, mas no lo que sigue de la definición en 3 personas diferentes y distintas. Eso no está en la Escritura. La Escritura sí nos dice que hay un solo Dios, un único Dios, pero no que existen 3 personas diferentes y distintas. No. La Escritura me dice que Dios se manifestó en carne. Ese único Dios fue manifestado en carne. Eso sí no lo dice la Escritura. Un único Dios. Único Dios. No un Dios en 3 personas diferentes y distintas. Pero hay una contradicción. Cuando explican la doctrina de la Trinidad, entonces cuando la explican, sí, caen o ya tienen que reconocer que son politeístas, porque dicen que el cristianismo cree en la existencia de Dios el Padre, Jehová, Dios el Hijo Jesucristo y Dios el Espíritu Santo. Volvamos a escuchar esto. Escuche, por favor. Mismo tiempo. ¿Qué pasa entonces? ¿En qué cree el cristianismo? El cristianismo profesa que existe Dios Padre, Jehová, Dios Hijo, Jesús, y Dios Espíritu Santo. Jehová es diferente de Jesús, Jesús diferente de Jehová, y ambos son diferentes del Espíritu Santo. Aún con todo esto, ¿sí ven? Y esto lo estoy sacando de portales que hablan de la Trinidad como la doctrina bíblica. No crean que esto es un montaje, no. Estos son audios de expositores de la Trinidad, como ya vimos, Gigi Ávila, y de este señor, ya, de la página El Peso de la Fe, que dice eso, ya. Dios Padre, el cristianismo cree en la existencia de Dios Padre, Jehová, Dios Hijo Jesús y Dios el Espíritu Santo, donde cada uno de ellos es diferente. Eso es politeísmo. Ahí vemos la contradicción que hay, escúcheme bien, que hay entre la definición de Trinidad y la explicación de esta. En la definición quieren encuadrarlo en el monoteísmo, pero en la explicación caen en el politeísmo. Por lo tanto, la doctrina de la Trinidad es politeísta. Escúcheme bien, es politeísta. Volvamos a escuchar esto por última vez y al señor Gigi Ávila. Mire, esto es lo que cree la Trinidad, esto. Y la Trinidad, al creer que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, eso es politeísmo. Mire, porque el politeísmo es la doctrina que nos enseña o nos muestra la existencia de varios o de muchos dioses. Y en este caso, 3 ya son varios. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, eso es politeísmo. Escuche. Al mismo tiempo, ¿qué pasa entonces? ¿En qué cree el cristianismo?
El cristianismo profesa que existe Dios Padre, Jehová, Dios Hijo, Jesús, y Dios Espíritu Santo. Jehová es diferente de Jesús, Jesús diferente de Jehová, y ambos son diferentes del Espíritu Santo. ¿Sí ven? Eso es politeísmo. Explicado desde sus propios exponentes, la doctrina de la Trinidad es politeísta. Vamos a escuchar por última vez al amigo Gigi Ávila. Escuchémoslo. Escuchen. El Dios del cielo es una Trinidad. ¿Cuántos creen eso? Pregunto porque hay quien no lo cree. Hay gente que dice, no, Jesús solo. Pero ¿cómo puede ser Jesús solo? Si Jesús cuando oraba decía, Padre, ahí va mi oración hacia ti. Porque él sabía que había un Padre que estaba sentado en el trono de arriba. Y el Señor le dijo, cuando oren, oren al Padre. Y él le oraba al Padre también. Y lo que le pidan al Padre en mi nombre, él dijo, Dios lo hará. Y entonces dijo, lo hará por medio del Espíritu Santo. Dice que Dios es una Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Fíjense que Dios es una Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Tres dioses, amigos trinitarios. Eso es politeísmo. Eso es politeísmo. Ahora, esto no queda solamente allí. Mire, si nos vamos nosotros, si nos vamos al credo atanasiano, vamos a mirarlo aquí, el credo atanasiano, que ya salió ahí publicado o proyectado en sus pantallas, el credo atanasiano dice, la fecha exacta de este credo no se conoce, fue escrito probablemente en el siglo IV o VI, es casi seguro que su autor no fue Atanasio, el uso prolongado le ha dado al credo quincunque, o gran autoridad como fuente de la creencia católica. Mire cómo nació el credo de las tres personas. Mire, así nació. Lo que usted cree, óigame bien, lo que usted cree de las tres personas divinas es católico. Es católico. Nació la Iglesia Católica. Dice, todo el que desee salvarse ante todo, debe ante todo guardar la fe católica. Pues a menos que una persona guarde esta fe entera e inviolada, sin duda alguna se perderá para siempre. ¿Sí? Mire, usted está obligado a guardar una fe católica. Lo que usted cree de tres personas diferentes y distintas es católico. Eso es el credo atanasiano, así nació. Mire lo que dice. Esto es lo que la fe católica enseña. Adoramos a un solo Dios en la Trinidad. Escuche, lo que la fe católica enseña. Adoramos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad. Distinguimos entre las personas, mas no dividimos la sustancia, porque el Padre es una persona definida, el Hijo otra y el Espíritu Santo también otra. Con todo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una misma divinidad, igual gloria, coeterna majestad. Lo que el Padre es, el Hijo lo es y el Espíritu Santo también lo es. El Padre no fue creado, el Hijo no fue creado, el Espíritu Santo no fue creado. El Padre es incomprensible, el Hijo es incomprensible y el Espíritu Santo es incomprensible. El Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. No obstante, no hay tres seres, ¿ya? Para no caer en el politeísmo, mire lo que dicen. No hay tres seres eternos, sino un solo ser eterno. Así, no hay tres seres increados, sino tres seres incomprensibles, sino un solo ser increado y un solo incomprensible. De igual manera, el Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente y el Espíritu Santo también es omnipotente. Sin embargo, no hay tres omnipotentes, sino un solo ser omnipotente. Así, el Padre es Dios. Mire lo que dice aquí. Así, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Sume, aquí hay tres dioses. Mas no hay tres dioses, sino un solo Dios. El Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es Señor. No hay tres señores, sino un solo Señor. Mire lo que dice aquí abajo en lo que tengo ahí resaltado. Dice, y así la verdad cristiana nos obliga a confesar que cada una de las personas individualmente es Dios y Señor. Escuche, la verdad cristiana nos obliga a confesar que cada una de las personas individualmente es Dios y Señor. Pero mire lo que dice, punto y coma, y la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. Sí, hay una contradicción entre cómo se explica que cómo se define. Ellos dicen la verdad
Cada una de esas tres personas es Dios y Señor. Pero la religión católica nos prohíbe decir eso. Es lo que quiere decir esto. Aunque lo confiesan, pero se les prohíbe decirlo. Sino que tienen que negarlo. No son tres señores. No son tres dioses. No, es un solo Dios. Porque se los prohíben. Aunque la verdad cristiana los obliga a decirlo, pero hay una prohibición para que no lo digan. Ahora, ya escuchamos a varios pues ya escuchamos dos audios. Vimos la definición de Trinidad, vimos la definición de monoteísmo, vimos la definición de politeísmo y hemos concluido que la Trinidad en base a sus exponentes es politeísta, porque cree en tres dioses. Porque una cosa es lo que define y otra cosa es cómo la explica. ¿Sí? Para entrar en la definición, para no caer en el politeísmo, dice creemos en un solo Dios, en tres personas diferentes y distintas. Quieren encuadrar eso en el monoteísmo, pero al explicarlo dicen que existe un Dios Padre, o que ellos creen, que el cristianismo trinitario cree en un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Eso es politeísmo, porque el politeísmo es la doctrina que nos enseña o nos muestra la existencia de varios dioses. Eso es politeísmo, ¿sí? Y sus exponentes creen y confiesan y dicen y enseñan la existencia de tres dioses. Ahora, esto no queda solamente allí. Miren, les voy a mostrar a dos personas muy famosas, escritores y también conferencistas, y también usted los ha visto por televisión. El uno es el señor Benny Hinn, que en su libro Bienvenido Espíritu Santo nos dice esto. ¿Qué es lo que Benny Hinn cree? Dice, ¿quién es él? Página 55. Página 55 del libro Bienvenido Espíritu Santo de Benny Hinn nos dice así. Mire lo que cree Benny Hinn, que es trinitario. Es un expositor, un exponente de la Trinidad, muy respetado entre los trinitarios. Dice, te preguntas, ¿quién es el Espíritu Santo? Yo deseo que sepas que Él es la persona más bella, más preciosa, más amorosa en la tierra. Mire lo que dice, Dios el Hijo no está en la tierra. Un Dios aquí va, que es el Hijo. Mire lo que dice, Dios el Padre no está en la tierra. Entonces ya dirían dos dioses, Dios el Hijo y Dios el Padre. Ellos ambos están en el cielo en este mismo instante. ¿Quién es el que está en la tierra? Dios el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos dioses cree Benny Hinn? ¿Cuántos dioses cree la Trinidad? Tres. ¿Qué es politeísmo? Sus propios exponentes hablan y dicen que creen en tres dioses. Para Benny Hinn, Dios el Espíritu, Dios el Hijo no está en la tierra, Dios el Padre no está en la tierra, ellos ambos están en el cielo en este mismo instante. ¿Quién está en la tierra? Dios el Espíritu Santo. ¿Ya? Dios el Espíritu Santo. En la página 56, Benny Hinn nos dice esto. Para entender la obra del Espíritu Santo necesitamos entender la obra del Padre y del Hijo. Dios el Padre, ahí va el primer Dios, Dios el Padre es el que da el mandamiento. Él es el que siempre ha dicho, se ha hecho. Desde el principio ha sido Dios quien da las órdenes. Por otro lado, es Dios el Hijo, aquí va el segundo Dios, Dios el Hijo, que ejecuta el mandamiento del Padre. Cuando Dios el Padre dijo, sea la luz, Dios el Hijo vino y la hizo, y Dios el Espíritu Santo trajo la luz. ¿Cuántos dioses cree la Trinidad? Monoteísta no es. El monoteísmo es la creencia en la existencia de un único Dios. Y vemos que aquí todos los exponentes de la Trinidad explican la Trinidad como la existencia de tres dioses, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Por lo tanto, es politeísmo. Esto es politeísmo. Ahora, esto no solamente lo dijo Benny Hinn. El señor Josh McDowell, un conferencista a nivel mundial que ha escrito muchos libros, nos dice esto
en el capítulo 107, perdón, en la página 107 de su libro llamado Más que un carpintero, o en el capítulo 10, que tiene como título ¿Es que no hay otro camino? ¿Sí? Así se tiene como título el capítulo 10 de este libro Más que un carpintero. ¿Ya? Nos dice el señor Josh McDowell esto. Mira lo que nos dice el señor McDowell en su libro en la página 107. Dice, dentro de la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo se tomó una decisión. Jesús, Dios el Hijo, incorporaría a sí mismo la naturaleza humana, llegaría a ser el Dios hombre. Esto se describe en Juan 1, donde dice el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y en Filipenses 2, donde dice que Cristo Jesús se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres. Escuche lo que dice John McDowell, la Trinidad, dentro de la Trinidad, o sea, está explicando la Trinidad. ¿Sí? Dentro de la Trinidad, explica la Trinidad. 1, Dios el Padre. 2, Dios el Hijo. Y 3, Dios el Espíritu Santo. ¿Cuántos dioses nombró John McDowell aquí? 3 dioses, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dice John McDowell, dentro de la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo se tomó una decisión. Jesús, Dios el Hijo, incorporaría a sí mismo la naturaleza humana. Como vemos, la Trinidad tiene un serio problema. Escúcheme bien. Escúcheme bien. La Trinidad tiene un serio problema. ¿Por qué? Porque se contradice en su definición y se contradice en su explicación. En su definición dicen que creen en la existencia de un solo Dios y quieren encuadrarla en el monoteísmo bíblico, pero que ese solo Dios existe en 3 personas. De ahí se sale ya del contexto bíblico, porque no hay un texto que diga un Dios en 3 personas. Lo que nos dice la Escritura es que Dios es único, es solo y que no hay otro además de él. ¿Sí? Entonces se salen del contexto bíblico, pero quieren encuadrarse en la Biblia diciendo que creen en un solo Dios, o explicando la Trinidad, definiendo la Trinidad como la existencia de un solo Dios en 3 personas diferentes y distintas. Pero al explicarla, entonces dicen que la creencia de la Trinidad, o lo que creen los cristianos trinitarios, es que hay un Dios Padre, Jehová, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Y eso ya no es monoteísmo, porque el monoteísmo es la doctrina que nos enseña la existencia de un único Dios. Pero cuando yo digo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ya no estoy confesando un único Dios, sino que estoy confesando 3 dioses. 3. ¿Y qué me resulta eso? Me encuadra o me encaja más en la definición de politeísmo, que dice que el politeísmo es la doctrina que nos enseña o nos muestra la existencia de varios o de muchos dioses. Eso significa poli, varios o muchos. Teos, dioses, varios o muchos dioses. Y 3 son varios y muchos ya. Ya 3 son multitud. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. John McDowell dijo eso. Dentro de la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo se tomó una decisión. ¿Ya? Benny Hinn dice que en la creación fue el Dios el Padre el que dijo sea la luz. Dios el Hijo la hizo y Dios el Espíritu Santo la trajo. 3 dioses. 3 dioses. Dice además Benny Hinn que Dios el Padre y Dios el Hijo están en el cielo y que Dios el Espíritu Santo está en la tierra. 3 dioses. Eso es politeísmo. Los propios, escúcheme bien, los propios exponentes de la Trinidad definen o creen o dicen que creen en 3 dioses. Así con sus definiciones lo quieran negar, pero con sus explicaciones lo confirman. 3 dioses. 3 dioses. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Eso no es monoteísmo, eso es politeísmo. Los unicitarios, las iglesias del nombre de Jesús, sí creemos en el monoteísmo bíblico. Lo que dice la Escritura, un único Dios
que se manifestó en carne. Dice la Escritura, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Sí. Eso es la Escritura bíblica. Eso lo creemos nosotros. Los unicitarios. Los unicitarios somos los monoteístas bíblicos. Eso sí somos nosotros. Los trinitarios y los dualistas son los politeístas. Desafortunadamente, como leímos en el credo atanasiano, católicos. Porque de ahí viene el credo de los tres dioses de la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, esto era todo por el día de hoy. Espero que esta conferencia les sirva a usted para mostrarle a los trinitarios qué es lo que creen. ¿Sí? ¿Qué es lo que creen? Ellos no creen en la existencia de un único Dios, no, creen en la existencia de tres dioses. Y eso es politeísmo. Se despide de ustedes su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato. Nos vemos en una próxima emisión de su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Nos vemos. El Señor Jesucristo les bendiga.